Tarde, mis amigos, buenísima tarde. Aquí como siempre feliz, gozosa, dándole gracias al Creador, agradecida. Porque óiganme, si no agradecemos cada nuevo día, cada nuevo despertar, no estamos teniendo fe en Dios, porque cada día es un milagro nuevo, es un día más. El ayer es historia, el mañana no sabemos si lo vamos a ver. Por eso tenemos que ser agradecidos cada día con nuestro Padre Celestial. Vamos como siempre a limpiarnos primero el closet del alma, todos los días, no hoy, todos los días, para poderle dar la bienvenida al Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que seamos cubiertos con la sangre de Cristo. Sangre sanadora, sangre liberadora. El Señor es quien nos cubre con su santo manto. Vamos, todo lo que están aquí presente y detrás de cámara, a darle la bienvenida al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Vamos a buscar a Lucas 12, 13:21. Lucas 12, 13:21. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Estas son palabras de mi Padre Celestial, a quien le doy la gracia por haberme guiado a escoger el Evangelio de hoy. Este tema que voy a plantearle, guiada por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, lléname de ti, ven, guíame. Guíame, que todos los que están aquí presentes y detrás de cámara entendamos todo el mensaje que he escrito por guía tuya, porque yo no hago nada. Todo lo que yo hago, lo hago guiada por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, para entender todo lo que está escrito aquí. Les recuerdo que el Señor busca personas imperfectas como tú y como yo. Y si yo estoy frente a ustedes es porque soy imperfecta, pecadora. Todos somos pecadores, todos somos imperfectos. El único perfecto es nuestro Padre Celestial. Jesús, gracias.
Gracias, Padre, porque está aquí para mí. Tú me conoces y sabes cuánto te necesito. Llénanos a los que están aquí presentes y detrás de cámara de tu Espíritu Santo para que tú vivas cada vez más en todos nosotros. Ser rico ante Dios es para mí, en lo personal, Jesús esperándome, Jesús mirándome, Jesús guiándome. Hay quien piensa que buscar las cosas de arriba no consiste en pasarse todo el día en la iglesia, encendiendo velas a todos los santos, rezando novena y rosario y arrodillando delante del Santísimo, dándose golpe en el pecho y exhibiendo la Biblia para que la gente lo mire. Orarle al Señor es muy diferente que rezar, porque rezos son palabras repetidas, pero orar es ponerse en contacto íntimo con nuestro Padre Celestial. Es bueno ir a la iglesia, pero rezar no viene a ser más que el entrenamiento, palabras repetidas, porque repiten lo mismo y se acostumbran a vivir la vida de esa manera, repitiendo todo el tiempo lo mismo, como los deportistas que se entrenan para ganar la carrera. Nosotros tenemos que entrenarnos también para ganar. ¿Cuál es nuestra carrera? Pues la vida diaria, la vida en familia, la vida en el trabajo, etcétera, etcétera. Ahí es donde tenemos que buscar las cosas de arriba. Esas cosas de arriba son muy importantes. Son las únicas que nos llevaremos cuando nos vayamos de este mundo. Los demás es lastre, inútil. El Evangelio nos lo deja muy claro. Podemos acumular toda la riqueza que podamos imaginar. Todo será inútil porque lo único que vale la pena es ser rico ante Dios. Todos los demás es vanidad de vanidades. Es decir, que tenemos que buscar las cosas de arriba y ser rico ante Dios, y los demás no interesa. Ahí tenemos definido un buen objetivo para nuestras vidas. Hay personas que se preocupan de ser famosas, de hacer una buena carrera o de acumular mucho dinero. No entiendo por qué. Porque cuando mueran no se lo llevarán. Ninguna caja tiene bolsillo. Y lo que dejan aquí en la tierra son problemas. Ahí comienza la enemistad familiar por la herencia. Yo en lo particular siempre he dicho, no peleo por herencia. Ese dinero no es mío. Yo no lo trabajé. Mío es lo que yo me he ganado con el sudor de mi frente y no tanto. Eso, acumulan riqueza para no disfrutarla. Pero nosotros, los cristianos, tenemos otro objetivo: buscar las cosas de arriba y ser rico ante Dios. Pero ¿en qué consiste eso? Buscar las cosas de arriba y ser rico ante Dios. Por lo pronto tenemos ya una respuesta negativa. No consiste en entregarnos a todas esas inmoralidad. Mejor olvidarnos de la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia, la envidia,
Todo eso no tiene nada que ver con buscar la cosa de arriba. El Evangelio rechaza la idea de que la codicia, vivir solo tratando de acumular dinero, no vale para nada. Ya sabemos entonces lo que no tenemos que hacer, pero ¿qué debemos hacer para ser rico ante Dios? De nuevo, la respuesta nos viene del Evangelio. De acuerdo con Pablo, no tenemos que resistir de la nueva condición del cristiano, limpiándonos todos los días el closet del alma y aprender a tener un corazón de carne y no de piedra. Ahí no hay diferencia entre las personas porque en el corazón de ahí no hay una diferencia entre las personas porque en el corazón de cada uno de nosotros se nota si hacemos lo que Dios quiere. Un cristiano se conoce por la paz que transmite a los demás, en especial por su forma de tratar a los demás. Un buen cristiano perdona, lleva la paz a cada hogar y mucho más. No le sigo enumerando más porque no terminaríamos hoy. Todos somos hermanos. Ahora sabemos que buscar las cosas de arriba es buscar la fraternidad y vivirla en el día a día. Cristo es el hermano mayor que nos convoca a vivir en familia. Por eso decía al principio que lo que hagamos en la iglesia es solo un entretenimiento. El amor fraterno hay que vivirlo en familia. El amor comienza en la casa. El evangelio comienza en la casa. A la iglesia se va a darle honra y alabanza al Señor por lo que hace con nosotros. Todo comienza en la casa. Recuérdenlo siempre que lo he dicho. Si yo no limpio mi casa y tengo mi casa limpia, yo no puedo ir donde ustedes a limpiar la suya. Si el evangelio que yo predico aquí no lo llevo yo, no lo hago yo no puedo evangelizarlo a ustedes. Porque no es leer la Biblia, es hacer lo que dice la Biblia. Entonces tenemos que aprender a vivir el amor fraterno. Hay que vivirlo en familia, en la calle, en el trabajo. Ahí es donde se hace la fraternidad, donde conseguimos las cosas de arriba y nos hacemos ricos ante Dios. ¿Cuáles son los objetivos de mi vida, de la tuya, de todos nosotros? Trato de no hacer esas cosas que van contra de buscar la cosa de arriba. Tenemos que tratar las cosas, buscar la cosa de arriba. ¿De qué forma procuramos vivir el amor fraterno en la familia, sea o no sea de sangre? La familia no tiene que ser de sangre. ¿Cuántos hijos adoptivos adoptamos? Esa es la familia de nosotros, la que está con nosotros, la que está en este camino. Recuérdenlo siempre, la familia no tiene que ser de sangre. Vamos a preocuparnos en vivir con los amigos, ese amor fraterno, en el trabajo, en todos los lugares. Cuando vamos a la iglesia, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser más hermanos como lo era el maestro. Miren cómo le pide en el evangelio de hoy: dile a mi hermano que ¿le quieres decir hoy a Jesús una pregunta, una petición? En este momento de oración no pasa como el hombre del evangelio de hoy. No puede pasar.
a nosotros, porque el evangelio lo vivimos cada uno día a día. Jesús centra en nosotros sus ojos y nos regala toda su atención como en su mirada. Cómo te recibe, cómo te escucha. Hoy Jesús te espera con esa mirada de amor que te invita a confiar en Él, al abrirle tu alma y decirle lo que traes dentro. Dile, maestro, sabes que no se enojará ni te echará fuera. Le digas lo que le diga. Jesús está verdaderamente interesado en ti, en mí. Y por eso te quiere acoger y escuchar con cariño, como el hombre de nuestro evangelio, a quien le aconseja evitar toda clase de avaricia. Seguramente Jesús te va a responder con mucho amor, como lo hizo a este hombre. Él sabe de verdad que es lo mejor para ti y para mí. ¿Quieres escucharle? Díganme, ¿quieren escucharle? ¿Qué está diciendo? Busca al Señor, guarda su palabra, tratar de responderle con la propia vida, creer en las virtudes. Eso hace fuerte los corazones. Para eso hay que mantener la conexión con Jesús, estar en línea con Él, ya que no creerá en la felicidad y en la santidad. Solo son tu fuerza y tu mente. Así como te preocupa no perder la conexión en la internet, cuida que esté activa tu conexión con el Señor. O sea que de la misma forma que nos preocupamos en que podemos perder la conexión con la internet, porque ahora mismo la internet es algo que dependemos de ella. Asimismo, tengamos la conexión con nuestro Señor. No perdamos esa conexión. No podemos perderla. Y eso significa no cortar el diálogo con Él, escucharlo, contarle nuestras cosas, y cuando no sepa con claridad qué tendría que hacer, pregúntale: Jesús, ¿qué harías tú en mi lugar? La cuestión de la herencia, el Señor dijo: entre la gente que sigue y escucha al Señor, no todos tienen el mismo pensar. Algunos quieren utilizar su prestigio para conseguir ventajas materiales. Jesús no quiere ser rey y al modo humano, ni tampoco juez de cuestiones temporales. Su misión es más bondad. Respeta la autonomía de lo creado ante lo religioso. Estemos alerta y guardémonos de toda avaricia, porque si alguien tiene abundancia de bienes, su vida no depende de aquello que posee. Así ocurre al que atesora para sí y no es rico ante Dios. Guardaos de toda clase de avaricia. Es una especie de advertencia para saber manejar como creyentes y seguidores de Jesús los bienes materiales, el dinero en concreto, cuyo uso fácilmente acaba haciéndonos caer en la codicia. Muchos estamos en tiempo de vacaciones, en el que buscamos el merecido descanso del trabajo ordinario. También es un tiempo que invita a una reflexión, al silencio interior. Puede ser además un momento propicio para revisar nuestras vidas cristianas, para hacer propósitos y planes nuevos desde distintos ángulos. Nos dan
pauta para revisar nuestra conducta ante los bienes materiales y valorar los bienes eternos. El Evangelio nos habla de la codicia a través de la parábola del rico necio, quien a la vez que llenó sus graneros con una gran cosecha, pensó que su vida estaba ya resuelta. Él tachado de necio, porque en realidad la vida no está asegurada para nadie, está siempre en el aire, y esa misma noche le van a pedir, esa misma noche le van pidiendo el alma. ¿Para qué le sirven su riqueza entonces? Díganme, ¿para qué le sirvió tanta riqueza? El relato termina recordándonos que será necio todo aquel que atesora para sí y no es rico ante Dios, quien nos señala el camino correcto para no caer en la codicia. Pablo nos exhorta diciendo: buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspira a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Es la única forma de relativizar el uso del dinero. El relato del Evangelio de Lucas es como la respuesta a los planteamientos de Coelet. Efectivamente, Lucas es un evangelista que ha marcado la diferencia en el Nuevo Testamento como juicio de la riqueza y sus peligros para la verdadera vida cristiana. Lucas es defensor de los pobres, aunque no de la pobreza. Jesús, el profeta, no ha venido para ser juez de causas familiares o empresariales o sociales, ya que esas leyes de herencia, de impuestos, de salario justo, se establecen a niveles distintos y no quiere ello decir que en la exigencia del reino de Dios se excluya la justicia, especialmente para los pobres y oprimidos. La parábola del rico que acumula la gran cosecha y engrandece su granero, en vez de distribuirlo entre los que no tienen para comer, es toda una lección de cómo Jesús ve las cosas de esta vida, aunque Él persiga objetivo más grande. El que acumula riqueza pues no entiende nada de lo que Jesús propone al mundo. Los que siguen a Jesús pues tienen que sacar, según Lucas, las conclusiones de este seguimiento. Si no se desprende de las riquezas, si se preocupan de amasarla constantemente, además de cometer injusticia con los que no tienen, se encontrarán al final con las manos vacías ante Dios, porque todo su corazón estará puesto en tener un tesoro en la tierra. No tendrá tiempo para vivir, para ser sabio, para entregarse a los demás como se entregan a la producción de riqueza. Este criterio de sabiduría va más allá de lo que propone el mismo Coelet. Con referencia a la actitud de Coelet, Jesús nos dice que quien se afana por las cosas de este mundo y no por lo que Dios quiere, al final, ¿cómo podría llenar su vida? ¿Cómo se presentará ante Dios? La acumulación de riqueza, pues, es una injusticia, y la injusticia es contraria al reino de Dios. Por lo tanto, este evangelio es una llamada clara a
la solidaridad con los pobres y despreciados del mundo, una llamada a compartir con lo que no tienen, pero que es hacerse rico a los ojos de Dios, acumular buenas obras como el que acumula bienes materiales, o bien hacer mérito para que Dios nos recompense después en la otra vida. Entenderlo de esa manera es seguir entendiéndolo desde la perspectiva del ego, desde la perspectiva del negocio, del interés de aquel que piensa, ya yo doy algo para conseguir algo a cambio, o hago algo por medio de la culpa o al infierno. Tal vez sea lo correcto, pero en realidad el que obra así está contrario en su yo, en su ego. Saben que hay personas que no mueven un dedo si no ven conveniencia. Dan, pero como un intercambio. Entonces el que da esperando intercambio está trabajando para sí, para su conveniencia, no para Dios. No para Dios, porque para trabajar para Dios tenemos que dar sin esperar nada a cambio. No, la respuesta no se encuentra en los hábitos del crecimiento. Miren, le voy a dar para atrás porque ahí entré yo otra cosa. Tal vez sea lo correcto, pero en realidad el que obra así está centrando en su yo. Lo que yo estábamos hablando, que el que obra para recibir intercambio, tú me das y yo te doy, está trabajando para su ego. No, la respuesta no se encuentra en la órbita del crecimiento económico o materialista. No, está en la órbita del tener ni de hacer, a lo que apunta más bien en esta ocasión la parábola es al despego de los bienes materiales. Óiganlo bien, el despego a los bienes materiales. El despego no es el rechazo. El despego es apostar por nuestra libertad. Dios nos hizo libres, Dios nos libertó. Sigamos siendo libres. Eso no estar atado al deseo de tener cosas, ni al miedo de no tenerla. Jesús, en este caso, señala un camino y aconseja un cambio de valores que orienta nuestras vidas hacia otra meta más plena, más libre, una meta que no será ya el tener, sino el de ser, la libertad personal que conduce al seguimiento de Cristo. Pero para llegar a esa meta, el camino es arduo, duro, ascético, por así decirlo, pues se trata de una lucha muy personal y a la vez una tarea de por vida, nunca terminada. Buscar los bienes de allá arriba, el proceso para trascender este afán posesivo que acaba en la codicia y que a todos nos embiste, donde se da una respuesta a nuestra inquietud ante el uso de los bienes materiales, tan necesario siempre que sea en su justa medida. No olvidemos que Pablo es el apóstol converso del judaísmo que está viviendo intensamente la novedad de la vida cristiana hasta el punto de afirmar que vive, pero ya no vive él, ya no es él, sino el mismo Cristo
quien vive en él. Por eso a los nuevos cristianos que están comenzando le digo, buscar, aspirar a los bienes de allá arriba, porque nuestras vidas está escondida con Cristo en Dios. No le dice odiar los bienes materiales, sino que señala como prioritario el buscar y el aspirar a los bienes de arriba. Para terminar, mis amigos, nos propone una tarea de búsqueda de la auténtica libertad interior necesaria para centrarse en el seguimiento de Cristo. Así las cosas materiales pasan a convertirse en un simple medio para la auténtica libertad humana, pero nunca en un fin en sí mismo. La carta de Pablo diríamos hoy que es un modelo de acompañamiento espiritual, porque para lograr esa libertad interior, el apóstol no desdeña señalar una lucha que consiste en poner unos límites al ego humano, a los deseos más primarios de la persona, por ejemplo, el no robar o no desear los bienes ajenos. En su carta llega a hacerle un repaso de una comunicación con los demás, recordándonos a todo el sentido cristiano cuya última finalidad es abrirse a la alteridad, es decir, abrirse a los otros para encontrarse con Cristo. Mis amigos, nos vemos la próxima semana, Dios mediante, y recuerden que la sangre de Cristo tiene poder.